¿Cómo anda, Jorge? Gracias por ¿Cómo te estar. va? ¿Todo bien, Un che? placer estar acá. Un gusto, en serio. Siempre veo este programa y este mano a mano. Además con Bueno, amigos ahí en la mesa que tenés. sí, yo sé que Sí. estábamos hablando antes que llegaras y te tienen un especial aprecio por Muchas vos. gracias, muchas gracias. Te ganó el escritor al periodista. O sea, yo realmente, vos sabés que me empecé a preparar la nota con vos y cuando empiezo a preparar una entrevista generalmente contextualizo a quién voy a entrevistar. Si tengo un científico, preparo alguna otra pregunta que tenga que ver con el cientificismo. Haceme hacer silencio ahí, por favor, Ari. Y en este caso, sos un escritor. O sea, no, me domina la imagen tuya de escritor que incluso por sobre el periodista. Mira, ¿Está mal que me pase eso? No está bien. Yo, antes de ser periodista, era escritor. Yo descubrí que quería ser escritor a los 12 años, cuando leí La señal de los cuatro de Conan Doyle. Mi padre me dio por perdido porque creyó que yo quería ser un vago. Mi padre, un mozo de bar de Canning y Córdoba, el bar ABC. Cuando descubrió que yo quería ser, imagínate, un novelista y hacer novelas de espías, como hago ahora encima, novelas policiales. Jorge, ¿entraste a la lectura de chiquito, o sea, leías a Doyle? Mi mamá me regaló la colección Robin Hood, donde leíamos a Conan Doyle, a Conrad, a Stevenson, a Wells. Me regaló un mundo, me regaló la posibilidad. Te regaló un mundo, Y qué sí, lindo eso. Y sí, porque creo que los libros amueblan el mundo. Nunca más estás solo, podés vivir otras vidas, porque la literatura te permite, las novelas te permite vivir otra vida, jugar con tu imaginación. Eso realmente salvó mi vida, ¿no? Sabes que a mí Carrizo siempre me decía, cuando lo veía afuera de Rivadavia, porque me tocó trabajar con él, Fantino lee a Borges para afinar el instrumento. Sí. Y yo te he escuchado que vos lees a Borges antes de arrancar no alguna novela, alguna ficción, sino alguna columna incluso. Lo leo todos los viernes cuando tengo que escribir la columna de los domingos de La Nación. Como tengo la maldición del escritor y una palabra no es igual que la otra y yo tardo, lo que un periodista tarda 2 horas, yo tardo 10 o 12 horas en escribir. Me encomiendo a Borges. O sea, él no me escucha, te quiero aclarar que no me escucha, ojalá me escuchara, pero sí aprendo de él esa cosa condensada, exacta, donde cada palabra está muy, muy pensada y trato de escribir de esa manera, ¿no? Para tratar de que mi lector sienta que cuando lee incluso una columna política, sí, está leyendo un artículo literario de alguna manera, no porque sea ficción, sino porque la argumentación está escrita, tiene un ritmo, tiene una música especial. Tal vez es una manía mía, simplemente, ¿no? Pero está ahí. Vos sabés que tengo... A ver, tus últimos 2 libros, la mayoría de tus libros son éxitos en ventas, estamos hablando del Puñal y ahora La herida. Acá hay de todo, o sea, no voy a contarle a la gente lo que hay aquí, pero se repite un personaje, se repite Remil, bueno, hay acción, hay traición, hay muerte, hay espías, viajas por el mundo, llegás a Nápoles, está la Patagonia. Y se nota que vos conocés mucho este mundo, mucho. Si bien ahí sí te gana el periodista, pero lo conocés perfecto al mundo. Y el escritor que conoce el mundo, del cual escribe, no sé, por ejemplo, yo conocí uno de mis escritores preferidos, un mitógrafo, que es Robert Graves, y conocí la vida de Claudio. Un gran escritor. Exactamente, sí, a través de Yo Claudio, justamente, sí, de Robert Graves. O de pronto leí una saga de Alessandro Massimo Manfredi. Manfredi, un gran escritor italiano. Que escribió un historiador. Y conocí a Alejandro Magno más por él que por los libros de las enciclopedias que hablaban de Alejandro Magno. Y yo entiendo la Argentina, entiendo el submundo, el inframundo, Jorge, de pronto por tus últimos 2 libros. Pero es terrible, o sea, se lo dije a Santoro, le pregunto esto a Fernández Díaz y me dice, preguntale. Me dice, porque hay algo que él no puede publicar como periodista y lo vuelca en esos libros. Dice, te juro, Jorge, o sea, este libro es atrapante como era El Puñal. Entonces, ¿hay algo de eso? ¿Hay algo de la Argentina? ¿Abrevás de lo que olfateás y vivís en las redacciones y vos como periodista? Mira, ¿Hay algo de eso? Por supuesto, hay 2 cosas, ¿no? Básicamente. Yo cuando tenía 15 años quería escribir una novela de espías. Por supuesto no conocía el espionaje, no conocía la política, no conocía, y de amores, y de minas, y de pasiones, no conocía nada de eso, fracasé. Y después me metí en el periodismo. En el periodismo siempre te pone un límite, ¿no? Te dice,
lo que no podés probar no lo podés informar. Es así de simple, es un contrato con el lector. Y generalmente no podés probar un 60%, 70%. ¿Cuántas cosas sabés vos que no podés decir por la tele, ni podrías escribir, ni podrías decir? Del fútbol, 95,5%. Así es. Esa fue mi primera experiencia cuando escribí un folletín por entregas en La Razón de Timerman, la vieja Razón de Jacobo Timerman, por entregas. Pues yo le dije, yo era cronista policial, hacía el cadáver de cada día. Y le dije a mi jefe, Jorge Azcárate, en ese momento, que le digo, mirá, ¿por qué no podemos decir todo lo que sabemos de la mafia policial? De futbolera. Y él me dijo, ¿por qué no podemos probarlo? ¿Puedo hacer una novela por entrega? Sí. Y me la publicó por entrega, se llamaba El asesinato del buen izquierdo. Y ahí me di cuenta que cada vez que me pone un límite el periodismo, la ficción me permite avanzar. Eso me pasó en toda mi vida, en absolutamente toda mi vida. Te lo doy con algunos ejemplos. La Nación una vez me encomendó hacer historias de amor y de pasión de gente común. Cuando yo... Hiciste las historias de las mujeres. Corazones desatados y Te amaré locamente. Te amaré locamente, sí. Claro. Porque después hiciste también historias de héroes, compactaste historias de héroes y de destino. Sí, pero esas eran verídicas. Eran totalmente verídicas. Pero cuando yo iba y hablaba con alguien, todo el mundo te dice, yo te voy a contar una historia, sabes que tuve un amante, qué sé yo. Cuando a los 10 minutos empieza a hablar y vos empezás a notar, te dice, no, pará. No vas a poner que soy yo el que hice esto, no vas a poner que fue así, cambiame la personalidad, ponerme en otra ciudad, te exige de alguna manera contar la vida privada, te exigía hacer literatura para proteger a los que te quieren contar la vida privada. Que incluso te pasó con tu mamá, porque la historia de tu vieja, o sea, que la llevas al libro, eso pudo haber sido película. Y te dio pudor el que transformaran algunas características de tu abuelo, de tus abuelos, incluso de tu propio padre. Sí, recibimos 7 propuestas de Hollywood, de España, acá en la Argentina. Mi madre, pero ese fue un libro verídico. Yo la entrevisté a mi madre durante 50 horas, después entrevisté a mi padre y escribí una crónica Jorge, del desarraigo. Esto es otra cosa. La herida. Este es el último libro de Fernández Díaz. Yo no tengo que recomendar algo que ya se sabe, que es éxito total, ¿no? Esto es un fenómeno, Jorge es un fenómeno literario de verdad, o sea, y lo merece, porque escribe bien, es un gran novelista Fernández Díaz. No es una continuidad del Puñal, o sea, no, se repiten personajes, pero no es una continuidad del Puñal. Claro, esto fue así, mira, con El Puñal yo dije, ¿cómo puedo contar todo lo que yo sé del entramado mafioso de la Argentina? Porque la Argentina no tiene una sola mafia, porque somos tan desorganizados que no somos incapaces de tener una mafia. Hay varias mafias. La Argentina se construyó en base a mafias sindicales, mafias futbolísticas, mafias políticas, mafias policiales, narcos, y todos ellos están en un entramado que todos van a parar a un solo lugar, que es el Estado. El Estado como gran botín. Es muy bueno, no lo había pensado. Y el Estado como... Cuando yo escribí El Puñal, María Eugenia Vidal lo leyó y me dijo, menos mal que lo leí antes de ser gobernadora, porque ahora me doy cuenta, yo sabía cómo eran más o menos las mafias, pero vos me contaste cómo se entrecruzaban. ¿Qué es lo que yo hice con El Puñal? Inventé a un agente de inteligencia, yo me pregunté cómo sería un 007 argentino, y de un país trucho, ¿a qué se dedicaría? A investigar a los jueces, a apretar carpetazos, etcétera, ¿no? Pero yo quería crear una especie de héroe infame, que fuera una novela a la vez de aventuras, que fuera un thriller, que fuera una novela de pasión, pero que a la vez nos contara esa parte de atrás que no puede salir en la tele, que no puede ser, que es indecible de alguna manera, y tratar de imaginar por momentos, te digo cómo trabajo yo, es decir, cada cosa que ocurre en un libro como yo tengo... Este libro son libros de ficción, pero yo tengo equivalencias. Si yo te cuento algo acá, quiere decir que tengo un expediente o alguien me contó una historia. Yo no las cuento esas historias tal y como suceden, pero busco equivalencias de ficción. Por lo tanto, ahí me estás regalando un guiño para leerte. Porque todo escritor al cual uno sigue tiene que entonces puede buscar, aunque no coincida, pero puedo hacer equivaler en mi cabeza a un personaje con algo de la realidad argentina. Por supuesto que no está Estiuso. No está Estiuso acá. Está Remil, pero... Está Remil, pero hay un montón de cosas que han sucedido
que yo tengo los expedientes. Aquí ocurre algo en una villa con los narcos peruanos, yo tengo un expediente de otra villa donde han ocurrido cosas similares. Y así Pero para ocurre escribirlo, ¿abrevás en ese expediente primero? Y sí, O sea, muchas veces cuando se me ocurren cosas que tienen que suceder, primero las investigo, pero no para hacerlas literalmente, sino para luego convertirlas en ficción pura, digamos, ¿no? Que es un proceso... Además, Jorge, y sigo hablando de tus libros y ahora paso un segundito por la realidad y vuelvo otra vez a tu historia literaria. Tenés una relación con Pérez Reverte, has sido hiper premiado por España y por distintos países, por tu obra literaria. Sin embargo, te das un guiño ahí con Pérez Reverte que es hacer coincidir personajes ambos. O sea, se hacen como a forma de... Él dijo que Falco va a terminar... Sí. Falcó va a terminar muriendo en un hotel de la calle Alvear y vos le has hecho un guiño a él, le has hecho aparecer algunos de sus personajes en tus novelas. Así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama literariamente eso? No sé cómo se llama, No tiene nombre, pero yo soy es amigo hace 25 años de Pérez Reverte, es uno de los escritores más vendidos de la lengua española. Yo conocí Trafalgar por Pérez Reverte. Bueno, Nadie me explicó Trafalgar como Pérez Reverte. Es un escritor extraordinario. O El Capitán a la Triste. Nos sentimos rápidamente hermanados en que fuimos parte del periodismo, somos parte del periodismo, pero a la vez queremos hacer literatura, esa literatura que no nos interesa que sea para los críticos, aunque la verdad es que los críticos a mí me tratan muy bien también, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el lector de a pie, a mí me interesa tenerte una noche atrapado, a ver qué va a pasar y lo que sucede, y es un thriller, etcétera. Y creo que con Arturo coincidimos en eso, coincidimos en el cine, cada vez que nos encontramos. Nosotros vemos mucho el cine del 40, del 50 y del 60 de Hollywood, que para nosotros es donde abrevamos nuestra literatura. ¿Qué pasó, ¿no?, en ese cine? A ver, estaba hay? John Ford, estaba Howard Hawks, Hitchcock, no te voy a aburrir porque se te va a caer el rating. Porque solamente nos interesa a unos pocos. Digamos. Pensaba que esas películas las empezás a ver y tenés que terminarlas. Y ocurre con tus libros, Jorge, que eso sí, uno dice, quiero leer 2 páginas más, me estoy muriendo, pero las voy a leer. Sí. Y 3. Y cuando te diste cuenta y te lo comiste el libro en 2 días y medio, 3. Bueno. Eso no pasa siempre, Jorge. Está buenísimo. No pasa, eso por suerte. ¿Te pasó tener algún tipo de diferencia con gente que yo sé que tenés buena relación, o por lo menos la tuviste, que también escriben muy buenas novelas, son grandes ensayistas, como de pronto con José Pablo Feynman? ¿Terminaste de medio separado sí, o no? Sí, la grieta nos separó. Qué lástima, Yo ¿no? lo conocí a José cuando tenía 20 años, y yo quería ser Feynman porque era un escritor de novela policial, había hecho Últimos días de la víctima, Sí. Y además, te confieso, yo estaba en la izquierda nacional, estaba cerca del peronismo, él era peronista, y bueno, los dos viajamos por la vida hacia distintas. A mí se me curó el nacionalismo. El nacionalismo se cura viajando y leyendo. Y a frena ahí. El nacionalismo lo vas perdiendo a medida que viajás y lees. Que viajás y lees y perdés esa idea, me parece un poco patológica que tiene el nacionalismo. Yo tenía simpatías por la izquierda nacional, o sea, era una especie de kirchnerista a los 20 años, digamos, ¿no? Como eran tantos otros, como tantos otros escritores, periodistas, etcétera. Pero bueno, la vida me llevó a evolucionar, a leer, a escuchar, a mirar, a entender cosas, y me separó de eso, me volvió mucho más creyente en la democracia, en la república, en un montón de cosas. Por eso es que cuando llega Néstor Kirchner es como si imaginariamente a José y a mí nos hubiera tocado el hombro y nos hubiera dicho, muchachos, volvamos a cuando teníamos 20, cuando éramos jóvenes, a hacer de vuelta aquello. Y yo ya no podía volver a eso porque eso me parecía profundamente equivocado. Me parece profundamente equivocado. Y anacrónico. En cambio, anacrónico. José se enamoró, como muchos otros amigos. La fuimos llevando un tiempo hasta que, bueno, la grieta fue muy, Jorge, muy dolorosa. Te he escuchado en algunas entrevistas. Reitero, sabes que tenés una interesantísima y riquísima producción literaria, pero yo creo que no te das cuenta además lo que haces, lo que ensayás al aire en la radio y también lo que das cuando te hacen alguna entrevista. El otro día hiciste una pequeña reflexión al respecto de que el posmodernismo o el modernismo vació de ideologías la vida, ¿no? Incluso hasta de creencias, hay mucho más agnosticismo, más ateísmo. Y
y que justamente algunos políticos empezaron a agregarle religión o creencia religiosa, cuasi religiosa, a una idea política. Por eso han triunfado en el último tiempo los populismos en el mundo y los líderes mesiánicos. Eso explica un poco la creencia casi religiosa. Vos a un kirchnerista no le podés explicar que esta copa tiene agua. Si el kirchnerista te dice que esta copa tiene vino, vos le decís, no, mirá, tiene agua la copa. No, tiene vino. Cristina dijo que tiene vino, Néstor dijo que tiene vino. No, pero escuchame, tiene agua. No, hay vino blanco. No es olela. Es inodora, es insípida, es incolora. No. Y a veces, no con todo, ¿no? Pero se te termina haciendo, Jorge, no sé, dame una explicación al respecto. Mirá, yo me he separado hace un tiempo y conocí una flaca, una piba, y fuimos a cenar. Y había 4 o 5 pibes, eran hiper kirchneristas. Y empezamos a charlar, y en un momento dije, bueno, agacho la cabeza y listo, dale, decí lo que tengas ganas. Y no pude ni siquiera entablar una conversación, porque era conversar sobre creacionismo, era heredarse el viento. ¿Te acuerdas de la película? Sí, sí. El juicio entre un creacionista y un evolucionista. Imposible. No sé, ¿por qué pasa eso? Me parece que ellos han decidido crear un universo paralelo en el cual vivir, una realidad paralela. Realidad paralela, directamente. Es una realidad paralela que es muy embromada, porque no se pueden discutir, como no se pueden discutir las cifras, no se pueden discutir los hechos históricos, no se puede discutir absolutamente nada. No hay forma de hacer un debate serio y una serie de debates yo creo que irían derrumbando la grieta, no las discrepancias profundas, pero sí la grieta. El problema es que no se puede discutir absolutamente nada porque son como los muros de Facebook, que cada uno está en su muro y no mira al otro, sino mira a su grey. Y eso es muy embromado. Creo que en el mundo lo que está pasando es que con la desaparición del comunismo, digamos, la reacción contra el capitalismo mundial es una reacción antisistema. En algunos sitios será el ISIS, a su manera, que copta mucho disconforme en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, no sé si no en América Latina también, según algunos últimos informes. Y estos nacionalismos que son reaccionarios a la globalización. La globalización que nos vendió la izquierda durante 25 años, que perjudicaba a los países pobres y ayudaba a los países ricos, resulta que ahora tenemos un proteccionismo impresionante de Estados Unidos para defenderse de nosotros. Viene los de la Unión Europea y reculan porque parece que nos conviene más a nosotros la globalización que a la Unión Europea. Una discusión también extrañísima en el OMC entre China y Estados Unidos. O sea, parecía estaban cambiados los roles. La globalización la está liderando el Partido Comunista Chino. Es increíble. Ahora, nadie nos dijo, muchachos, en estos 25 años, la izquierda se equivocó y resulta que la globalización era una oportunidad para los pobres, ¿no? Nadie nos dijo eso porque hay una soberbia en la izquierda, en el progresismo, muy importante. El progresismo es un gran problema de la Argentina. No solo de la Argentina, pero en la Argentina sin duda. ¿El progresismo es un problema? Y sí, es un problema. El progresismo, para empezar, es una entidad, digamos, que confraternizó con el kirchnerismo, fue captado por el kirchnerismo en parte, y otro se mantuvo ahí, pero siendo en algunos casos complaciente. Hay otro progresismo que fue inflexible y se metió en Cambiemos, ¿no? ¿El kirchnerismo tenía algo de reaccionario? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, vamos a empezar por el principio. Como yo voté algunas veces por convicción, otras por confusión y otras por resignación al peronismo, tengo la libertad absoluta de decirte que el peronismo nos produjo este enorme fracaso argentino. Te he escuchado eso. Hoy tenemos 14 millones de pobres. El que más gobernó... Vos te he escuchado decir incluso que si vos pasás el peine fino, tenés 50% de pobreza en Argentina. Exactamente, porque hay otras variables que no se cuentan. Y no es ninguna... La mitad de los argentinos están hundidos. Sí, están hundidos. ¿Y cómo llegamos acá? ¿Lo inventaron en los 2 últimos años? ¿Quién lo inventó? Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es la negación del general Perón del 45. Vos ponés un ejemplo monumental allí que es La Matanza. Genera pobres y los mantiene, no los quiere sacar. Y claro, es un negocio espectacular tener pobres y darles de migajas y mantenerlos y utilizarlos. La mitad de la provincia de Buenos Aires, después de
administración justicialista Pero durante 25 años. Me interesa mucho esta idea que estás ensayando acá. El peronismo como gran culpable Yo creo que es el gran culpable porque es el que más gobernó. Alejandro, hay que ser, esto no es ser gorila, ni ser antiperonista, ni nada. Y a mí me importa un rábano lo que me digan. Lo que te quiero decir es que cuando vos decís, gobernaron 24 años, muchachos, ustedes tienen que hacerse cargo de la pobreza estructural gravísima. Y que en la Argentina, mira, vos sos más joven que yo. Cuando yo tenía, no sé, 10 años, en 1970, tenía 10 años, yo nací en 1960. La Argentina es extraordinaria. Y nos parecía que era mediocre. Era extraordinaria. Vos agarrás todos los índices de 1970 y los comparás con hoy, pero nos caímos, pero no... nos caímos casi al descenso en la tabla. Bueno, ¿quién gobernó? Primero los militares, que hicieron desastre, y después el peronismo centralmente. ¿Se equivocaron los radicales? Sin duda. Alfonsín se equivocó con todo lo que yo quiero. Mira, yo lo criticaba mucho, decía que Alfonsín era de derecha, decía de la izquierda nacionalista. Sin embargo, el peronismo construye relatos, ¿no? Tiene una gran capacidad. Es extraordinario para construir un relato y para colonizar con sus ideas la lengua política. Repetime eso, ¿no? ¿Cómo es colonizar, eso? es decir, todavía hablamos en los términos, en política, en los términos y en la cancha tal como la dibujó el peronismo, es impresionante. Más allá de que Perón era tremendamente inteligente, luego los demás utilizaron muy bien... O sea, en el lenguaje político de otros países, o por lo menos, no sé, de Francia o de Inglaterra o de Alemania, no se habla con una terminología política de 40, 50 años de antigüedad como acá. Jugamos a este fútbol político con el reglamento del peronismo. Acá la política se juega con el reglamento del peronismo. Es decir, bajo las ideas culturales creadas por el peronismo, que además tuvo uno de los grandes problemas, que es querer ser el partido único. Los radicales no ayudaron, chocaron el barco un par de veces, con ayuda inestimable del peronismo y de algunos otros rapiñadores. Jorge, ¿no? lo de ayer, ¿tuvo algo de puesta en escena peronista? Lo de ayer fue varias cosas juntas que vimos ayer. Primero, varios errores muy marcados del gobierno de Cambiemos. Dale, muy marcados. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Vamos a empezar por el principio. Decidieron no dar la batalla. Primero, usar diciembre para hacer cosas sensibles. Ya sabemos que diciembre tiene una historia de trauma político gravísimo. Bueno, vamos a diciembre a amargar el turrón. Parece que es un problema. Eso es gobierno. El gobierno. Sí, dale. Después, no voy a dar la batalla cultural de lo que voy a hacer. No voy a explicar los problemas en los que estoy, sino que voy a arreglar con los gobernadores y ya se arregló. No. La opinión pública, ellos defeccionaron, ellos desertaron de la opinión pública y de la batalla cultural, de la batalla de los argumentos, 3 semanas, y se les llenó de gente que instaló la idea contraria. Expertos en el relato. Expertos en relato, algunos con buenas intenciones, otros con malas, pero les instalaron lo contrario. Entonces, grave error. Creer en los gobernadores y no exigir a los gobernadores. Una serie de errores. Después creo que Patricia Bullrich se mandó algunos errores también. Tienen la enorme suerte que los de enfrente son esperpénticos. Es decir, la gente hoy estaba mirando cómo destruyeron el centro, el matonismo, las caras de los muchachos, Moro, Rossi, Baradel, que estuvo el otro día. Es decir, tipos totalmente quemados por la política, que pierden las elecciones y que son un desastre. Entonces el gobierno todavía tiene suerte de que esa imagen es esperpéntica, sobre todo una imagen que es una nueva alianza que hay en la Argentina, que es una alianza táctica, pero bastante fuerte, del kirchnerismo con el trotskismo. Pará. ¿Del kirchnerismo con el trotskismo? Con el trotskismo, sí, exactamente. Es que están unidos en la calle haciendo operaciones. Yo siempre me ha caído simpático los trotskistas, qué sé yo, me pareció Trotsky me pareció un gran pensador, por otra parte. Pero la verdad que varios dirigentes... Pintoresco, pero varios dirigentes trotskistas que no creen en la democracia, porque no creen en la democracia, claramente, usan las urnas para meterse dentro, no creen en el Parlamento, no creen en ninguna de estas cosas burguesas que creemos los que creemos más o menos en una república y en un país normal. Entonces se meten dentro de esas estructuras, luchan para meterse en esas estructuras y desde adentro, ahora aliados con sus ex verdugos, el kirchnerismo. Entonces, digamos, es una alianza violenta, porque hemos visto tipos violentos. La gendarmería le responde con violencia. Yo no entiendo cómo Patricia Bullrich no pidió disculpas a todos los periodistas y fotógrafos a que lastimaron. La verdad que no lo puedo entender.
como no puedo entender todavía que no haya una explicación racional sobre Nahuel Rafael, que recibió un tiro en un glúteo y a libro cerrado dijeron que los albastros se habían comportado bien en el sur. Tampoco lo entiendo eso, pero bueno. Y después está el viejo régimen que es profundamente reaccionario, que quiere que acá no cambie nada, que es el que nos trajo hasta acá, que es parte del peronismo, el sindicalismo, que está lleno de millonarios, que además extorsionan, que son los tipos que quieren que el statu quo no se mueva. ¿Cómo salimos de ahí, Jorge? Es dificilísimo. Es difícil. Es terrible. Pero yo te digo es es hipercultural. Entonces la salida no es ni siquiera desde la economía ni desde la política. No es fácil, es no es cultural, fácil. es cultural. No es fácil, no es fácil. Es cultural, es educar, pero, es tratar estamos de... pidiendo 35.000 millones de dólares para bancar el déficit fiscal de la Argentina. O sea, la Argentina es una ficción bancada por una deuda. Y, no, digo, y hay tipos que todavía quieren hacer un shock económico en la Argentina. Un shock económico, con estas reformas que son suaves, hubo que defenderlas con la gendarmería. Y rompieron las calles y casi se rompen a trompadas los diputados, imagínate, ¿no? Jorge, tengo dos, podría decir dos heridas, pero tengo dos ejemplares aquí de Jorge Fernández Díaz. Este es el último de sus trabajos, es La herida. Realmente no tengo más... ¿Te puedo hablar un poco sobre tu historia? A ver, ¿cuál fue el río de tus libros? Y también si estás trabajando sobre alguna otra cosa. Mira, estoy trabajando con dos cosas. Primero, Remil es el agente de inteligencia por hijo de Remil, le dicen Remil. Es efectivamente el protagonista del Puñal, donde se enamora de una mujer, la busca, la encuentra, son los narcos, etc. Y en este caso, bueno, esta novela, como vos sabés, empieza en el Vaticano, cuando un amigo del Papa le pide a Remil que busque a una monja que fue amenazada por los narcos, que trabaja con los curas villeros, y desapareció. Esa búsqueda va a ser una obsesión, mientras tanto van a ocurrir un montón de cosas que yo creo que suceden en la Argentina, y las cuento como creo que verdaderamente se hacen a nivel de intimidad, cómo se crean pasados heroicos en determinados personajes dirigenciales, cómo se apretan jueces, se los hacen millonarios, bueno, una serie de cuestiones. Voy a seguir con Remil porque ha sido un éxito impensable. Mira, tiraron 35.000 ejemplares, a los 10 días tiraron 20.000 más y a los 10 días 10.000 más, 65.000 ejemplares, es una locura para una novela. Una locura. El gran ganador siempre es, que sale y aplasta todo, es Dan Brown, y esta novela es el único país de habla española donde una novela vence a Dan Brown. Porque para que, dame un segundito que sigo. Así que voy a seguir con esto y voy a hacer un guión de una película, con Remil. ¿Ah, sí? Porque compró los dueños de KS, que son los que han producido Relatos Salvajes, me compraron el Puñal y quieren que yo escriba un guión sobre Remil y una serie quizás. Nos vas a ir del periodismo. Puede ser. ¿Estaría mal? No estaría mal. Sería una gran pérdida. Estamos hablando con Jorge Fernández Díaz, este extraordinario escritor que tiene la República Argentina, su último libro, La herida. Vamos a hablar un minuto más antes de irnos al corte. Hay tiempo para alguna que otra definición de Jorge. Pequeño corte y a la vuelta alguna... Le voy a pedir alguna referencia a la Hermandad del Honor, que son pequeñas, grandes historias de situaciones épicas, historias épicas y además historias de destino. Allí hay un héroe de Malvinas, bueno, es una de las grandes, de las cosas buenas que escribió Jorge Fernández Díaz. Esta es La herida, el último libro de él. Pequeño corte, bancame y charlamos un minuto más con Jorge. Jorge, me quedan 40 segundos finalmente y te aprovecho con esto. ¿Cómo manejas lo que te pasa? Digo, el éxito de ser bestseller, de vender y vender y vender, o sea, me pone contento, nada más. Nada más. No, nada más. Yo estoy muy curtido. No te presiona, o sea, no. ¿Crisis creativa pasaste en su momento? No. Tuve un momento de crisis creativa que fue antes de escribir Mamá, que yo decía, uno cuando entra en una de estas enormes librerías que hay tantos libros, uno se pregunta, ¿y yo qué puedo aportar a toda esta biblioteca gigantesca, ¿no?
Ese fue un momento de crisis creativa, pero salí con mamá. Y después ahora tengo una serie que yo quiero continuar porque me parece que es la parte de atrás que no se puede contar con las armas del periodismo, que es la parte de atrás de la Argentina. Y porque además me divierto que sea un thriller, que sea un de espionaje, que haya persecuciones, amores, sorpresas. Pero vos me decís que me hace el éxito. Yo tuve éxitos y fracasos y estoy curtido, soy viejo ya. Fracasos poco tuviste. ¿Eh? No tuviste mucho fracaso. Me di varios golpes. Hacete cargo. La línea de tiempo de tus libros son... No. Me pones a ver y no es así. Te agradezco mucho, que tengas buen fin de año y buena fiesta, Jorge. Muchísimas gracias a vos, te felicito.